Uno de los grandes abogados penalistas de este país, amigo de este espacio, y nos tiene información importante respecto al seguimiento de temas que todo mundo trae ahora en la discusión. Mi querido licenciado Ramírez Muñoz, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Hola Enrique, muy bien, gracias. ¿Y tú? Con el gusto de saludarte. Licenciado, oye, tienes noticias importantes respecto a qué ha pasado con estas importantes detenciones. No sabemos si detenciones, entregas, traiciones, no lo sabemos todavía, pero ¿qué ha pasado con estos fenómenos que finalmente terminan con la presencia de dos importantes personajes en los Estados Unidos? Pues sí, Enrique, mira, tenemos una detención que fue llevada a cabo, al parecer de primera instancia en territorio mexicano, con una continuidad en Estados Unidos, donde Joaquín Guzmán y Ismael Zambada fueron detenidos y presentados ante una corte en primera instancia en Texas. Actualmente el señor Zambada se encuentra ya en Nueva York, empezando un proceso allá por diversos delitos. Y bueno, lo que nos da como reflexión, mi estimado Enrique, es el hecho de que ¿por qué tiene que ser que este tipo de personajes tengan que terminar en Estados Unidos, cuando aquí en México tenemos necesidades tan urgentes como es el hecho de que puedan ser ellos juzgados y enjuiciados aquí en México? Hace algunos meses quedó firme una ley que se amplía en su artículo 9 de la ley de amnistía, la cual concede facultades extremas al Ejecutivo para poder llevar a cabo acuerdos de amnistía de acuerdo a ciertos tipos procesales y mediante ciertas formas procesales. Estamos hablando de que esta ley de amnistía puede ser utilizada única y exclusivamente como facultad discrecional del presidente de la República, donde puede ser utilizada para casos de extrema urgencia, casos donde participan este tipo de personajes, en los que siempre y cuando se encuentren sujetos a un proceso del orden penal, pueden alcanzar el grado de poder colaborar con el Estado mexicano para una búsqueda de la verdad histórica de los hechos que han venido ocurriendo durante el tracto sucesivo de los años, así como una reparación integral del daño a las víctimas que se han visto perjudicadas en nuestro país a causa de estos delitos. Lo que es totalmente imprudente, lo que es totalmente impensable, es el hecho de que tenga que terminar un personaje de esta magnitud, un personaje que es considerado el día de hoy el criminal que ha tenido mayor antigüedad dentro de lo que es el liderazgo de un grupo criminal en el mundo, en la historia del mundo. ¿Por qué tiene que terminar en Estado americano hablando información, llevando a cabo un proceso, llevando a cabo todo este tipo de cuestiones que podrían llevarse a cabo aquí? Esta ley de amnistía lo que podría haber permitido es que este personaje en particular o cualquier otro que se adecue a las condiciones que establece esta ley pudiera haber sido objeto de una detención voluntaria aquí en México, una detención voluntaria donde él hubiera llevado a cabo un proceso mediante el cual, aplicando estas facultades de esta ley de amnistía y habiendo sido objeto del proceso, reparación del daño a las víctimas y la búsqueda de un conocimiento, de un archivo histórico de los hechos, hubiera obtenido posteriormente a ello su libertad, como seguramente será ya. Esto quiere decir, abogado, que a México le hubiera convenido más
si el Mayo se hubiera quedado aquí para colaborar con las autoridades federales de México? Por supuesto, el hecho de que la ley de amnistía haya dado esta apertura, el hecho de que el presidente haya optado por lograr que esta ley de amnistía tuviera estas amplitudes dentro de su modo de operar, también tendría que ser motivo ya de empezar a discutir sobre el hecho de la ley de extradición que tenemos en México, que es una ley arcaica, es una ley de los años 70, una ley que no está adecuada al debido proceso actual, una ley que violenta radicalmente el hecho de que quede a facultad discrecional de la Secretaría de Relaciones Exteriores el hecho de que aún sin ser identificada plenamente la persona, aún sin saber si hay un doble enjuiciamiento, aún sin saber cualquiera de los supuestos que establece la misma ley para que puedan ser susceptibles de extradición, y aún cuando ganen su proceso penal en México para demostrar que no entran dentro de estas características para poder ser extraditables, quedan sujetos simplemente al libre albedrío de una Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual, en lugar de proteger la soberanía mexicana, lo que hace es utilizar a estos personajes como moneda política de cambio, cuando en México estamos viviendo una crisis terrible de violencia, de muerte, de homicidios dolosos, de cobros de piso, de secuestros, de peleas por los territorios. Y en el caso en particular, este tipo de personajes, al quedarse aquí en México, podrían fácilmente optar por buscar una colaboración con el Estado mexicano, como lo están haciendo en Estados Unidos, porque además no es algo ilegal, es algo permitido en la ley, como lo están haciendo allá o como lo harán allá, pero para beneficiarnos a nosotros, los mexicanos. ¿Pero qué fue lo que pasó, licenciado Ramírez? Se sabe que en México, por lo pronto, este personaje o estos personajes tenían órdenes de aprehensión y sin embargo no se hicieron efectivas hasta que Estados Unidos tomó una determinación. Efectivamente, la información todavía la tenemos bloqueada por cuanto a lo que se puede compartir completamente hasta que el Estado mexicano lo permita. Pero lo que sí te puedo decir es que este personaje en particular hubiera sido objeto de una entrega ante un proceso de amnistía. Él hubiera estado de acuerdo en entrar en este supuesto de ley para poder buscar que aquí en México hubiera sido entregado él de forma voluntaria. Ni siquiera hubiera tenido que haber un hecho violento, una detención forzada, sino que simplemente dándole la apertura que permite esta ley de amnistía, hubiera podido ser susceptible de entregarse de forma voluntaria e iniciar lo que pueden ser los procesos de pacificación del país. Perfecto. Usted es un hombre comprometido con la pacificación del país, mi querido licenciado. Platíquenos qué hay en torno a Rafael Caro Quintero. Tengo entendido que usted tiene información importante. Por supuesto. Mi representado, el señor Rafael Caro Quintero, junto con muchos otros personajes de la misma índole a los que yo represento, lógicamente tienen procesos que los tienen detenidos, que los tienen en custodia de las autoridades el día de hoy, y que son personajes que son factores clave mediante los cuales el Estado mexicano, al poder aplicar este tipo de ley de amnistía, podría utilizarlos para que aquí en México se buscara por parte de ellos, como te lo comento, poder tener un archivo general histórico de todos los hechos que han ocurrido durante todos estos años, una reparación integral del daño a las víctimas en conjunto con el Estado mexicano, y sobre todo, lo más importante que yo creo que hoy debe de empezarse a entender en México, que es que tenemos que buscar la forma de utilizar a estos personajes que son parte toral de lo que es el crimen organizado en México y la violencia, para lograr buscar una disminución de las peleas por los territorios y de las muertes violentas a causa de los mismos. Tenemos que recordar que desde el 2006,
que se inició esta guerra inicua en contra del crimen organizado del narcotráfico, no ha habido una disminución de muertos hasta el día de hoy en México. Al contrario, han ido en incremento. En pláticas con don Rafael Caro Quintero, mi representado, y con otros varios personajes que representan ciertos grupos criminales y de células delictivas del narcotráfico, ellos, al contrario de esto, estarían en facultades y en posibilidades de que siempre y cuando se les respetara sus derechos humanos y que se les respetara el poder llevar un proceso aquí en México y no en Estados Unidos, ellos podrían intervenir para poder lograr una colaboración para la disminución de los muertos violentos en el país y un cese a las peleas por los territorios. En pocas palabras, abogado, ¿usted considera que hubiera sido más beneficioso para México el hecho de que estos personajes hubieran sido detenidos y juzgados en nuestro territorio? Así es, y con independencia de ello, utilizando esta ley de amnistía, que lo que hace es facultar al Ejecutivo para insertarlos dentro de un proceso del orden penal, en el cual la virtud que podrían ellos obtener al final de este proceso sería una libertad, pero ya habiendo sido objeto primordialmente de una colaboración exhaustiva con el Estado mexicano. Ojalá pudiéramos terminar de entender realmente que el contexto de todo este sexenio fue abrazos no balazos, pero abrazos no balazos se tiene que resumir en un contexto jurídico y legal, justicia y paz. Necesitamos tener colaboración, necesitamos tener intervención de estos personajes para que puedan interactuar para lograr disminuir las peleas por los territorios antes de que este país llegue al caos absoluto, Enrique. Finalmente, abogado, como representante de este tipo de personajes, ¿qué es lo que usted quiere agregar? ¿Qué es lo que quiere concluir por esta plática? Vamos a tener muchas otras, por supuesto, pero por lo pronto, ¿qué concluye usted después de estos acontecimientos que hemos visto desde el jueves 25 de julio pasado? Yo considero que la reflexión debería de ser: utilicemos los mecanismos que tenemos aquí en México legales para poder dar alternativas jurídicas, mecanismos alternativos de justicia en materia penal, para poder lograr empezar a tener una disminución de muertos violentos en el país, una búsqueda de una disminución de peleas por los territorios y que sobre todo se respete la autonomía y la soberanía del pueblo mexicano, para que aquí sea donde podamos obtener los beneficios que pueden otorgar estas personas para estas disminuciones tan radicales de la violencia en el país, Enrique. Muy bien, pues me da gusto platicar con usted, licenciado. Gracias por su opinión respecto a estos temas. Y usted lo permite porque sé que tiene más que revelar y que compartir con nosotros. Vamos a seguir en contacto en las próximas semanas, abogado. Con mucho gusto, Enrique. Estaremos en contacto. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, abogado. Es el abogado Sergio Arturo Ramírez Muñoz,